Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, un gusto acompañarlos por acá y bueno, darle las gracias a Liz y a los profes, a Lina, por el espacio. Siempre es un gusto poder compartir con los estudiantes, digamos, los procesos en los que estamos, que desarrollamos y en todo lo que hemos aprendido, digamos, en estas experiencias que seguimos en estos procesos. Por eso le llamo a la charla procesos abiertos, porque realmente el mundo es tan cambiante que uno un día está haciendo una cosa, un mes después está haciendo otra. Entonces hoy les voy a explicar un poco parte de lo que ha sido, digamos, estos procesos desde... ¿Sí? Ah, ok. Lo que han sido estos procesos para poder, digamos, tal vez fortalecer áreas en las cuales uno se quiere desarrollar como arquitecto, ¿verdad? Pero siempre sin dejar de lado la parte, yo creo que siempre me gusta como mencionarlo, que al final del día tenemos una experiencia académica, una experiencia profesional, pero lo más importante es ser buenos ciudadanos y que a nivel de eso, siendo buenos ciudadanos, podamos realmente generar una serie de actividades, elementos que podamos ayudar a personas, instituciones, comunidades en poder mejorar algunos procesos en los cuales obviamente vayamos a trabajar. Entonces, esta charla la denomino procesos abiertos e inteligencias ciudadanas. Lo que ha sido, nosotros iniciamos esta oficina siendo denominada Entrenos Atelier. Ahora tenemos dos oficinas, una que es Entrenos Atelier Suri, que es la que yo dirijo, y la otra que es Entrenos Atelier Central, que la dirige Mike. Dado que separamos algunos ideales, caminos y también locaciones, ¿verdad? A mí me interesa mucho la visión del sur y estamos trabajando un poco en esas áreas. Entonces, esos son proyectos, algunos proyectos que hemos ido desarrollando que tienen que ver con intereses sociales, intervenciones sociales dentro y fuera de Costa Rica. Y esto nos ha dado la oportunidad de generar algunos premios, publicaciones importantes a nivel mundial que obviamente han posicionado a la academia, han posicionado a las comunidades y obviamente nos han dado la posibilidad de posicionarnos a nosotros también en el ojo internacional. Uno de los premios más importantes que tal vez hemos recibido es el premio de arquitectura emergente que recibimos en la Bienal de Venecia del 2017. Y también hemos ganado la Bienal de Costa Rica, la Bienal de Argentina, la Bienal de Buenos Aires. También hemos recibido el premio SICA a jóvenes arquitectos. Y son cosas que tal vez esto nos ha ayudado como a posicionarnos a nivel internacional, estar nominados con algunos proyectos como el Mean Scrum American Prize, donde ha estado nominado Peter Zumthor y ha estado nominado arquitectos de mucho renombre que hasta a nosotros también nos gustan muchísimo, ¿verdad? Como Shigeru Ban. Pero lo lindo es que son proyectos comunitarios, son proyectos que se crearon en un proceso participativo, que ahorita les voy a explicar cómo es, que se crearon bajo una metodología de ver cómo empoderar a las comunidades, porque al final del día creo que lo más importante es eso. Y bueno, estos premios, a mí, digamos, a nivel personal, obviamente nos ayudan muchísimo, pero yo creo que el premio más bonito que le podrían dar a uno en arquitectura sería uno que lo nomine la gente que utiliza el edificio de uno, ¿verdad? A veces nominan premios entre arquitectos, que la mayoría son así, pero son como entre nuestro mismo mundo, pero yo creo que un premio que sería muy bonito sería que las personas que utilizan los edificios que nosotros creamos o que crean muchos arquitectos y arquitectas pudieran ser nominados para saber si la factibilidad, el confort y varios elementos fueron importantes y funcionan realmente como son, ¿verdad? Charlas que hemos ido trabajando durante varios lugares. Me voy a quitar esto, perdón. Está haciendo demasiado calor. Y bueno, esta charla que les estoy dando la hemos dado en muchísimos países, muchas universidades. Es una charla que hemos dado en universidades en Estados Unidos, en Harvard, en MIT, en Francia, en Cataluña, y que siempre nos gusta compartir. Es una charla que se ha ido creando también con el tiempo, y ese tiempo obviamente nos ha ido dictando cosas importantes. Esto obviamente nos ha llevado a tener algunas publicaciones, a estar en la revista Forbes, pero lo más bonito es el título, creo yo, Arquitectura con Sentido de Comunidad, que usted era a la vuelta y al otro lado está Shakira, pero era interesante, digamos,
cómo este tipo de intervenciones que nacen de los barrios, de las comunidades, podían llegar a una revista tan prestigiosa que de alguna manera es una revista un poco más tirada a la música y otras cosas, ¿verdad? Eso que ha sido importante y que también le ha ayudado muchísimo a fortalecer a las comunidades la parte, primero, de identificarlas, saber que esas comunidades existen, como es la comunidad de la Carpio o Grano de Oro en Tayutic de Turrialba. Y estos, obviamente, son oportunidades muy bonitas de poner en el ojo del huracán a estas comunidades. Entonces, todos esos proyectos, de alguna manera, vienen enlazados desde un tema de intercambio. A nosotros nos interesa mucho el intercambio, lo que es la transferencia de conocimiento. Cuando uno desarrolla un taller participativo, hay una transferencia de conocimientos, hay una transferencia de inteligencias locales, ¿verdad? Que se encuentran en un sitio, ese sitio está lleno de inteligencias y que nosotros obviamente tenemos una inteligencia técnica que podemos compartir. Y hay un proceso también hasta ancestral, en el caso cuando hemos trabajado con muchas comunidades indígenas, estamos trabajando con distintos sectores que también poseen una parte, digamos, muy bonita y potente, que tiene que ver con la parte ancestral y la parte, digamos, de la cosmovisión de cada una de las comunidades. Y obviamente hay una asesoría técnica que creo que todos nosotros que estamos aquí hoy, tenemos la capacidad de tener esa asesoría técnica. ¿Por qué? Porque ustedes estudian 5 años para arquitectos o arquitectas y en esos 5 años, nosotros a veces decimos, manda la parada el que no diseña algo bien cuando sale de la carrera, ¿verdad? Si usted 5 años ha estudiado para diseñar muy bien, pero ¿cuáles son otros elementos que también son más importantes, más allá de solamente diseñar, ¿verdad? Como gestionar su trabajo, como gestionar un recurso, como gestionar un proceso, como entender una metodología de trabajo, ¿verdad? Son también elementos que son importantes y que se adosan también en una profesión. La docencia, la editorial, hay otras cosas que también son elementos que se salen de la profesión y que perfectamente también están dentro de nuestra cúpula o de nuestro círculo, digamos, de trabajo. Entonces hay una relación tecnológica artesanal que es muy interesante, que en el caso nuestro nos ha gustado obviamente desarrollar. Nosotros desarrollamos todo lo que tiene que ver con estas metodologías de participación y ahí es donde me gusta a veces hacer algunas preguntas al público, que realmente, si ustedes se ponen a pensar cuál es el aporte a la sociedad desde su profesión o saber, ustedes están desde ya aportándole a la sociedad, están buscando, tocando puertas, aportándole mínimo al vecino, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes de alguna manera en la pandemia le preguntaron a su vecino si estaba bien, si necesitaba algo. Tuvimos un momento histórico, ¿verdad? Una pandemia, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos de nosotros realmente estamos haciendo un trabajo de fondo, colaborando con nuestro, mínimo, hablo del vecino porque mínimo es como nuestra área de influencia más rápida, pero realmente estamos colaborando como piezas claves, ¿verdad? Estamos siendo colaborativos en nuestros procesos. Ustedes tienen una oportunidad bellísima que es este campus, que está asociado, ahorita yo venía caminando y está asociado a salud, está asociado a otras carreras que están en el mismo edificio. No sé cuántos han logrado cruzar de acá y tocar la puerta, digamos, de salud y pedir colaboración en el departamento de la PAR para un proyecto X determinado donde puedan pedirle salud, a salud, ciencias sociales, periodismo, cualquiera de estas carreras que realmente también aportan a cualquier proyecto arquitectónico. Nosotros desarrollamos proyectos en la sociedad que le aportan a todas las personas y de alguna manera también aportan a muchísimas profesiones y saberes. Entonces, ustedes tienen una oportunidad muy linda, muy rica de poder tocar esas puertas, ¿verdad? Y ahí es donde yo creo que es importante, ¿verdad?, entender que podemos ser herramientas útiles de la sociedad. Nosotros iniciamos con toda la idea de generar una oficina, de tener una oficina que fuera diferente. Empezamos a analizar este tipo de situaciones. Costa Rica, Guatemala, Argentina, Brasil, ahí puedo nombrar a cualquier país de América. Todos tienen bellezas espectaculares. Somos un país que tiene normativa en temas de flora, fauna, ¿verdad?, súper altas. Hay otros países de Centroamérica que también no tienen tanta, pero también su riqueza es increíble. Pero sus problemas espaciales son parecidos. Entonces, empezamos a entender que realmente todos nuestros países tienen una serie de problemas y fenomenologías similares, ¿verdad? De lo que es la Villa 31 de Argentina, donde salió Maradona, la Limonada de Guatemala, la Carpio en Costa Rica, Rosiña en Brasil, que son favelas, asentamientos informales,
y empiezan a tener un montón de problemáticas, crecimiento desordenado, ¿verdad? Aleatorio, y empiezan a haber un montón de problemas que hay que mejorar. Y hay un montón de censos y cosas que pasan a nivel gubernamental, pero nunca sucede mucho, ¿verdad? Han habido muy pocas intervenciones para mejorar la calidad de vida de muchísimas personas que están dentro de estos rangos. Entonces, ahí es donde uno tiene que analizar bien qué es lo que quiere, digamos, experimentar. En el caso de nosotros queríamos entrar a este tipo de barrios, a este tipo de situaciones y poder entender cuáles eran los fenómenos que existían ahí y cómo podíamos mejorarlos. Pero para mejorarlos, no queríamos ser uno más del montón que va, entra, toca puertas, le pregunta a todo el mundo, entrevistan a todo el mundo, se va y no pasa nada, ¿verdad? Ahí hay un problema de fondo, ¿verdad? Porque lo que estamos generando son falsas expectativas a la comunidad y al final del día estamos como tomándolos como que fueran conejillos de indias. Aquí tenía que suceder algo, había que generar una transformación. Entonces, hoy voy a explicar un poquito de teoría al principio para después explicarles cómo lo hicimos de manera ya arquitectónica. Pero lo que empezamos a entender es que como oficina de arquitectura podíamos tener una relación público-privada que llamamos asociatividad, y esta asociatividad me permite poder trabajar con asociaciones de desarrollo integrales, que es nuestro sistema en Costa Rica, ¿verdad? Tener un montón de comunidades que son organizadas y que esas comunidades organizadas son asociaciones de desarrollo integrales o pueden ser juntas de barrio, o pueden haber otro tipo de metodologías y que a partir de eso podíamos juntar con otros entes públicos como el IMAS, la municipalidad, las sedes regionales, en este caso el ejemplo de Cartago, el INDER, Gobierno Central, Salud, CETENA, el ICE, CEFIA, DINADECO, que es uno de los entes donde hay más plata. Podríamos empezar a entender que ahí hay todo un engranaje para entender que esos son piezas claves, actores principales en una propuesta de diseño. Y que de manera privada podríamos trabajar, en este caso, poniendo el ejemplo con Holcim, podríamos entender el Instituto Holcim, el Open Innovation y otro tipo de actores. Hay otros actores que pueden ser fundaciones, instituciones privadas también, ¿verdad? Que también pueden estar en el huracán, y obviamente la comunidad como pieza importante, en este caso el ADI, perdón, que es la Asociación de Desarrollo Integral en cualquier comunidad, nos permite entender que todos estos proyectos que estamos haciendo tienen una metodología, tienen un mapeo de actores, tienen un montón de situaciones que hay que entender anteriormente antes de empezar un proyecto, ¿verdad? Pero hay una parte que es importantísima, que cada vez que estos proyectos se desarrollan, lo que estamos generando es una capacidad de gestión. Y esa capacidad de gestión, en esta relación entre oficina y asociación de desarrollo, es dejar en cada proceso, donde hay un proceso de transformación social en una comunidad, es poder dejar de capacidades instaladas en comunidades, ¿verdad? Cada comunidad entra en un proceso de participación, en un proceso donde trabaja, se transforma, entiende sus parámetros, empieza a entender elementos y capacidades que van a dejar instaladas. Es igual que ustedes van pasando de taller a taller y ustedes van adquiriendo más capacidades que van a ir obviamente llevando a una complejidad mayor. Las comunidades funcionan igual. Nosotros dejamos hay que dejar esas capacidades instaladas como procesos de autoorganización para el cumplimiento de metas, una comunidad con herramientas de gestión, una comunidad que pueda crear nuevos programas, una comunidad que sepa hacer mapeo de actores y redes. ¿Verdad? Cuando la comunidad empieza a entender eso, ya a veces ni siquiera necesita de nosotros, nosotros nos volvemos una pieza nada más de ese engranaje. Pero este engranaje es algo que hay que entender. También hay capacidades de gobernanza que son importantes, fortalecer estructuras de gestión para poder identificar problemas, se crea una estructura de gobernanza, una relación público-privada, crear metodologías de implementación, desarrollo y creación de actividades con una reflexión sobre el territorio, crear proyectos de infraestructura ideales para entornos rurales o construidos. Y de ahí, entonces, en mi caso, he empezado desarrollando lo que es Entrenos Atelier Sur, y ahí tenemos una plataforma que se llama Inteligencia Ciudadanas, que hemos puesto inmediatamente a trabajar con la Universidad del Desarrollo en Chile. Entonces tenemos un convenio con ellos, vamos casi 3 veces al año con la U de Chile, con ellos desarrollamos proyectos de participación en distintos sectores en Chile y vamos generando información que es relevante. El año pasado estuvimos en Chiloé, que es una isla en Chile muy bonita, donde estuvimos analizando una problemática en una comunidad que es donde se fabrican botes de madera, y eso es de los pocos talleres que generan ese tipo de cosas, pero entonces la tecnología de poder doblar las maderas y darle forma para que tome la forma del bote fue parte esencial en la parte material local de esas inteligencias que son compartidas, por así decirlo, donde los dos
los dos carpinteros le enseñaron a los chicos de la U cómo se hacía ese proceso. Nosotros fabricamos estos espacios para que ellos pudieran tener un proceso importante y pudieran ver cómo era este proceso, ¿verdad? De tomar la madera, meterla en un horno, sacarla caliente, doblarla, instalarla. Era parte de ese proceso. Y cómo podíamos entender otras lógicas constructivas en un espacio, ¿verdad? Que permite tener esos lugares. Entonces, perdón, aquí no sé por qué se me duplicaron. Entonces, ¿qué es lo importante de estos procesos? Ahí ahorita estoy explicando esas relaciones que se pueden dar, ¿verdad? En el caso que podemos tener un brazo extendido a la academia. Ahora van a ver algunos proyectos. Nosotros fuimos docentes, hasta ahora regresamos aquí a la U Latina. Y cuando la U estaba del otro lado, hicimos varios talleres bien interesantes en el 2012, 2013, que ahora van a ver algunos proyectos que se desarrollaron acá. ¿Cómo hacemos todo esto? Nosotros tenemos dos tipos de proyectos. Proyectos que nos pueden dar de comer y proyectos en los cuales no nos dan de comer, pero nos generan una satisfacción y tiene otro tipo de ganancias más allá de las económicas. Proyectos que nos dan de comer, que pueden patrocinar a los proyectos que no nos dan de comer y que se puede generar una relación bastante equilibrada, importante. Entonces tenemos proyectos que sí nos dan y los que no nos dan, que son los blancos, ¿verdad? A veces cuando ustedes se gradúan es muy difícil, digamos, optar por un montón de proyectos y de repente uno va y hace un proyecto de un apartamento para un amigo, la mamá, la casita del perro, ¿verdad? Y va a ir poco a poco creciendo. Por eso les digo, hay una oportunidad importante estando en la docencia, en la academia, que es poder ir a tocar puertas. Si ustedes tocan puertas desde ya, se les van a abrir un montón de puertas al final, ¿verdad? La gente ya va a mapear quiénes son ustedes, los intereses que ustedes tienen. Ustedes perfectamente ahorita están en una plataforma de exploración, una plataforma bastante bonita de poder ir a tocar a la institución que quieran y colaborar con la institución que quieran. Entonces, nosotros empezamos a desarrollar esos parámetros, esos expertices, y esa expertise creció con proyectos trabajando desde la academia a la fecha, y en un momento que esa expertise creció tanto que ahora esos proyectos que no eran remunerados, ahora son remunerados. Y nos permite obviamente generar proyectos mayores y ya hasta producir algunos proyectos que uno nada más busca ya los actores para poder crearlos. Entonces, lo más importante al final es la red, ¿verdad? Esa red que se construye, que nosotros vivimos de una cartera de clientes, cualquiera de los que estén en la industria de la arquitectura vivimos de cartera de clientes, ¿verdad? Y esos clientes hay que mapearlos, esos clientes hay que trabajarlos. Y un cliente no es la persona que tiene mucho dinero, puede ser una institución, puede ser una comunidad, puede ser muchas cosas. Entonces hay que entender cuáles son esos tipos de clientes que podemos tener y cómo los podemos desarrollar. Entonces, con gobierno central, en el gobierno de Laura Chinchilla, nosotros estuvimos trabajando en lo que era el manual de redes de cuidado para Costa Rica, y este manual de redes de cuidado lo que hacía era hacer un resumen, una investigación para poder darle fuerza a un decreto que había hecho Laura, que era generar más de 100 redes de cuidado en Costa Rica. Cuando entramos al proyecto, preguntamos que si había algún documento dentro de lo que era la red de cuidado, no había nada, solo un decreto. Entonces ahí empezamos a crear esta información para poder erradicar un poco o romper un poco estas barreras que suceden, que son este tipo de infraestructuras, esta infraestructura pública genérica que le llamamos nosotros, que esto es un EVAIS, que realmente es un plano machote que se replica por todo el país, y lo peor es que están agarrando este plano machote que tiene años de estar regado por muchos sectores de la población, y lo que hacían, lo convertían en un SECUDI, o en un centro de cuidado, o en un Sensinay. ¿Y qué es lo que hacen? Y le quitan hasta valores que tiene este edificio y le cambian el color. Y eso era lo que hacían usando el mismo plano base. Esto ha sucedido en muchísimas ecuaciones a nivel del país, y entonces esa infraestructura que peor del caso no tiene ni siquiera contexto, ¿verdad? Climáticamente no funciona, le cambian el color porque va para Punta Arenas, entonces va anaranjado, y como está en Cartago es azul, como que fuera equipos de fútbol. Entonces ahí empieza a haber un problema de fondo a nivel gubernamental que de alguna manera había que atacar, y este libro es el manual de redes de cuidado. Lo que empezamos a desarrollar fue empezar a entender casos de estudio, buenos, malos, que hubieron dentro del país, el aspecto normativo, que era importante, ¿verdad? La norma a veces es un poco complicada en Costa Rica, dependiendo más si son edificios institucionales o educativos, y la parte bioclimática, ¿verdad? Un país que tenemos 4 tipos de clima, tenemos climas templados, climas cálidos secos, cálidos húmedos, y después
entender las cualidades del espacio, poder entender que usted podía tener colores muy chillones y el chiquillo se te puede volver loco, a como puedes tener colores muy pasteles y el niño se te puede dormir en un espacio. ¿De qué es una red de cuidado? Una red de cuidado es un espacio que es como una especie de jardín de niños, pero no puedes replicar que el niño venga de la escuela a seguir dándole como clases como que fuera de escuela, ¿verdad? Porque si no vas a saturar al pequeño, sino que hay otros parámetros, otras cosas digamos, de salud mental que son importantes para que el niño pueda colaborar con otros niños, pueda entender otras variables que de repente no tiene en la casa. Este proyecto de red de cuidado nace como la posibilidad de que jefes de hogar que trabajan puedan tener a sus hijos en la red de cuidado y que ellos en las zonas más vulnerables no tengan que irse a tener otro tipo de enfrentamientos con vicios, socios, y que puedan estar acá. Entonces, eso es lo que la red de cuidado hace. A la fecha funcionan muchas, pero es parte, digamos, de un proceso. A partir de esto, los edificios que vieron anteriormente costaban 160 millones cada edificio. Entonces, nosotros le dijimos al gobierno, bueno, denos esos 160 millones y nosotros agarramos y hacemos un edificio diferente, que tenga otras características que consideramos que son importantes dentro de esos patrones que analizamos. De ahí generamos el Secu de Nicoya, y el Secu de Nicoya, con la misma plata, logramos generar esto. Un proyecto diferente, con cubiertas, con perforaciones en las paredes para que entre el viento de una manera distinta. Algo que era importante es que el edificio tuviera dos niveles, un nivel de planta libre para poder generar cualquier otra actividad que también se convirtiera en actividad socioproductiva para la comunidad, desde el punto de vista de poder hacer un 15 años, de poder hacer un bingo, de poder hacer cualquier otra actividad que le genere una ganancia a la comunidad y a la misma vez pueda darle mantenimiento al edificio, le pueda generar otras actividades dentro de lo que es obviamente el sector en el que tiene influencia. Y que en el primer piso siguiera manteniéndose las actividades convencionales. Aquí pueden ver algunas vistas de lo que es el espacio, texturas, colores, el segundo nivel, lo que es el primer nivel, el interior de estas redes de cuidado, y bueno, otros espacios. De ahí otros secudis que en ese momento estaban en construcción, del concrete que estaba en proceso, que tenían relaciones con el entorno. Todos los paneles se abren, se mueven, habían texturas, difusiones que queríamos trabajar, pisos que tienen textura también y tienen unos píxeles para poder acomodar. Lo que queríamos era acomodar los muebles en los píxeles y que cada vez que se quisiera cambiar el edificio jugara como un tablero y pudieras estar moviendo las cosas de diferente forma, algo tan sencillo como una textura de piso. Todo lo que son muebles, las paredes eran paredes muebles que se mueven, que se abren y generan plantas libres y un solo elemento circular en el centro, de circulación en el centro que funcionaba. De ahí generamos lo que es el Secu en Andayure también, que ya empezamos a utilizar un poco la tecnología de madera laminada, donde teníamos marcos de concreto, algunos elementos en metal y lo que es la madera laminada dentro del espacio para envolver el edificio. Una gran cubierta que envuelve como esta base de concreto. Y lo que les decía, la relación de poder tener un trabajo comunitario encima, arriba, o más comunal, y abajo poder tener las actividades para los niños y no estropear, ¿verdad?, los procesos. ¿Esto para qué? Porque la mayoría de los edificios nacionales, si ustedes se dan cuenta, los edificios públicos a veces funcionan nada más 8 horas. Se abren de las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde están cerrados, nadie más los puede usar. Y es un edificio público, es de todos, ¿no? Y más si es un edificio comunitario. Y la idea es que el edificio mínimo pueda prolongar su tiempo de uso para sacarle mayor provecho y si le puede sacar rentabilidad, mucho mejor, ¿verdad? Entonces, esto permite que usted, en este caso, cuando pudimos habilitar la parte de arriba, y que fue toda una lucha para poder explicar para qué era ese espacio, ya el edificio ya no cierra a las 4 de la tarde, sino que ya puede tener una actividad a las 7 de la noche, una reunión comunitaria a las 8, y ahí va, y ya puede prolongar su tiempo de uso para poder obviamente tener un mayor impacto a nivel comunitario. Y ya bueno, lo que es tema de colores, espacios, lastimosamente nos hacían poner malla alrededor, entonces por ahí jugamos con esa malla azul, que es un tejido, ¿verdad? Para como poder cambiarle un poco, que hay otras fotografías del interior, paneles de madera con color y un poco las vistas externas que este edificio tiene. A partir de ahí, esos proyectos empezaron a tener como alguna influencia y empezaron a tener un valor, digamos, en el territorio, y de ahí nos llega este encargo que es bien bonito, que es lo que es la Cueva de la Luz, que es un edificio de música en la Carpe. Bien, eso, Willy Robles, en un hermoso cielo, él dice, se hace una realidad, un sueño, Cifais. Y Cifais
Sistema Integral para la Formación Artística e Integración Social. No sé si ya lo conocen, pero bueno, si fáis, Marisestela Fernández, que es la de pelito blanco que está aquí, y Alicia Avilés, que es la líder comunitaria de la Carpio. Estábamos en un congreso y ella nos vieron, estábamos exponiendo un tema que tenía que ver con las redes de cuidado, y en eso Marisestela me dice que ella necesita ver cómo hacer un proyecto, ¿cómo se llama? Un proyecto de infraestructura social en la Carpio. Y nosotros nos acercamos y nos parecía muy interesante porque hace rato queríamos poder trabajar en un sector de este tipo, obviamente por toda la comunicación amarillista que existe a través de los sectores más vulnerables, y eso nos permite entender que ellas, en este caso, Alicia Vilés tenía un equipo de fútbol de la Carpio, y los equipos de fútbol en campeonato no querían ir a jugar a la Carpio, ¿verdad? Por el tema de que es muy peligroso, que a veces podían haber peleas. Y entonces ella lo que quería tener este equipo para fortalecer a los jóvenes a que jugaran un deporte y que obviamente no estuvieran metidos en drogas y en otro tipo de cosas. Ellos estaban en tercera división, pero empezaron a que los equipos no querían llegar y no llegar, y entonces eso se convirtió en un problema. Entonces ella dijo, yo necesito ver cómo cambiar esto. Y ya a Alicia se le ocurre que ir a hacer una escuela de música. Ella quiere tener una escuela de música en la Carpio. Y en ese momento Marisestela, que es una guerrera incomparable, le cuenta su sueño y ella le dice, vamos para adelante, echémosle, o sea, hagámoslo. Cuando nosotros conocemos a ellas dos, ellas tenían, no sé, unos meses de estar armando ya esta idea, que todavía estaba como en pañales, por así decirlo, porque en ese momento lo que había eran 5 voluntarios, ellas dos. Eso es lo que había en la fundación, no había nada más y todavía no atendían niños, estaba nada más la idea en crudo. Ellos nos dicen que pues, si podemos colaborarles en este proceso, y a la fecha, que sea todo muy bonito, me dice Marisestela, es que ahora atienden a más de 3.000 niños en la Carpio y hay 150 voluntarios. Entonces es muy interesante, digamos, lo que pudo haber crecido del año 2010 a tener una idea al año 2014, ese crecimiento acelerado que ahora, al año 2024, ya existe, ¿verdad? Este poder de, digamos, de convencimiento que ha habido y de transformación. Hay una camerata, hay campeones de judo a nivel nacional, también que han participado en Panamericanos, han tocado en los teatros más importantes, Belico Salazar, Teatro Nacional, y son pura producción, digamos, salida de la Carpio. Si uno conoce la Carpio, ¿verdad? Es esta isla, ¿verdad? Que está totalmente densificada, hay más de 55.000 personas ahí, y ahí en ese punto es donde está el edificio. El edificio hace unos años era el edificio más grande de América en la madera laminada, ahora ya no, ahora tiene 4 niveles, 2 naves alrededor, y cada piso tiene plantas libres en el cual ya tiene distintos programas, un Fab Lab, tiene otros sectores donde hay fabricación, digamos, con telas, de costura, y eso fue lo que había en el 2014 y lo que pasó en el 2015, ¿verdad? Como la transformación de este edificio, que al principio había muchas negaciones por el material, por muchas cosas, pues si ustedes van, lo visitan ahora, está igualito que las fotos. Obviamente la madera está un poquito más oscura, pero eso es por la radiación que le pega, ¿verdad? Que ella se oscurece, se broncea, pero está en perfectas condiciones. Entonces, el edificio se llama la Cueva de la Luz porque en ese sector donde estaban, si ustedes vieron, está como ubicado muy cercano al río, se le llamaba la Cueva del Sapo. Y esa Cueva del Sapo era como uno de los lugares más complicados para acceder. Había muchos búnkers de drogas. La comunidad se puso de acuerdo y sacaron a los búnkers de drogas porque ellos querían tener una transformación real. Y ese esfuerzo fue liderado por Alicia Avilés, y de ahí empezó a nacer el edificio. Y esto sí nació como un proceso y como una metodología en conjunto con la fundación, donde la fundación, como el edificio iba a ser de madera, lo primero que hicimos fue laminar unas vigas con un router. Si ven esas cuadrículas que están ahí, se hicieron unas cuadrículas encima de las vigas, y en cada cuadrito esos estantes estaban puestos en los 2 centros comerciales más grandes, que son Multiplaza del Este y Multiplaza Escazú. Ahí no tienen un espacio como en el centro, el vestíbulo. ¿Y qué era la idea? Que la gente se acercaba y en cada cuadrito de esos podía firmar y podía donar. Entonces donaba, podía ser parte como de ese sueño colectivo, ¿verdad? De esa posibilidad de ser parte de un proyecto que todavía ni ha nacido, pero se les está explicando cómo, o sea, ya nació, pero está en proceso, para explicarle que podía ser parte de eso.
Entonces, estas vigas, obviamente, como son laminadas, se colocaban en el edificio. Si ustedes van y suben las gradas, pueden ver todas las vigas y todas las personas que firmaron están ahí. Y que fueron parte de esas donaciones que lograron abrir la primera piedra del edificio, que por cierto tuvimos una recaudación de $50,000 en un mes, teniendo los dos estantes. Eso fue parte de la estrategia también de recaudación de fondos, porque es un edificio de $600,000. Entonces, esto nos permitió aperturar, tener la primera piedra, que fue una idea de Marisa Estela. ¿Para qué? Porque ella quería una primera piedra, porque ella quería mínimo tener una nave medio alzada, con 2 niveles y por menos las gradas, para que la gente pudiera ver el edificio de madera que iba en proceso. Y eso le iba a servir para que la gente siguiera donando y pudieran aparecer más donantes. El edificio no se había terminado y lógicamente ya se estaba utilizando. La gente tenía una necesidad porque ocupaba un espacio para generar ejercicio, yoga, karate, taekwondo. Ahí se empezó a implementar lo que eran los Fab Labs, que estos eran unos micro Fab Labs, que si van ahora hay unos Fab Labs ya donde hubo una donación de casi $150,000, donde hay CNC, hay corte láser, o sea, casi que lo que ustedes tienen aquí lo tienen en Carpio. Entonces es bien interesante porque ellos ya fabrican modelos, fabrican piezas y hay capacitaciones de Intel, chicos de la Carpio que trabajan con Intel, que vienen y capacitan a otros chicos para poder tener una relación cíclica y obviamente es un crecimiento dentro del territorio. A partir de ahí, obviamente, hay clases de breakdance, clases de violín, violonchelo. Los chicos también tienen sus propias bandas y llegan a ensayar. Clases de karate, judo. Es el último piso, es el piso más alto. Es el que tiene las vigas ya del techo. Y bueno, aquí son algunas fotografías de lo que es el inmueble. Este edificio ganó la Bienal de Costa Rica, la categoría nacional e internacional en el 2016, que acá la semana pasada terminó la Bienal de acá, y también ha ganado muchos premios a nivel internacional, como les mencionaba al inicio de la charla. ¿Qué es lo importante? Creo que lo que les digo, poner a la Carpio en el mapa. Ahora la Carpio tiene muchísimo movimiento, viene gente del INCAE, viene gente de varias universidades de Estados Unidos a visitar, pagan por visitar la Carpio, pagan por visitar y conocer el edificio, y ese dinero le queda al CIFAIS y a la comunidad, y lo invierten todo en educación. Y aquí hay algunos espacios internos que son las gradas que llegan a ese descanso, y aquí baja a una rampa que rodea todo el proyecto, que aquí la pueden ver, y que obviamente lleva a los 4 pisos que hay de los 2 lados. Algunos espacios internos, biblioteca, este último piso que es bien bonito, que es donde se hace karate, judo. Tomamos varias imágenes de esto y nos nominaron a un premio de interiorismo. No hicimos interiorismo, es pura arquitectura cruda, pero la madera, como entra el sol, la textura, ganó un premio en la Bienal de Madrid de interiorismo, que fue muy interesante, digamos, como proceso social. Clases de violonchelo, este emprendimiento que se llama Entre Costuras, que no tiene nada que ver con Entre Nos Atelier, pero ella le dominaron Entre Costuras, y son un montón de mujeres guerreras de jefas de hogar que se quedaban, no tenían trabajo en su casa y querían obviamente generar. Entonces ya generaron una marca. Ahora esa marca genera bolsos, genera cartucheras, genera bolsos para la compu, y obviamente está con esta marca y con la bandera de Costa Rica. Ahí está en ese momento Alicia Vilés dándole una cátedra a los estudiantes, y nosotros siempre resumimos que el edificio es realmente esta es la cara del edificio. En ese momento, bueno, ahí estaba Carlos Alvarado, que no era presidente de la República todavía, sino que era nada más ministro de Trabajo en ese momento de Limas, quien nos ayudó un poco con el tema de un tema legal que teníamos del lote. Y ese es el resumen. Están los niños, voluntarios, profesores, donadores, y creo que esto realmente es la cara del edificio, lo que realmente construye el edificio. A partir de ahí se han hecho otros análisis para poder ver si podemos hacer una cuadra de la luz, donde ya tenemos una pieza que le ha generado una confianza a la comunidad, y a partir de esa confianza han nacido un montón de elementos alrededor de él que buscan la posibilidad de generar una dosificación estratégica o una estrategia de dosificación, que es poder limpiar un poco la cuadra desde el punto de vista de muchos, primero de generar espacio público, generar más trabajo, sacar a las personas que están en las laderas más complicadas y poder llevarlas a un espacio. Entonces, esto nos implementa poder sacar a estas personas de ahí para poder llevarlas a un espacio externo cercano a la Carpio, y por ahí también está lo que era
donde se botaba basura, que ahora se está volviendo un parque, ya le quedan unos años para poder habilitarlo, poder darle a esas personas todas las características que necesitan mientras se puede trabajar la estrategia, limpiar el lote y poder llevar a todas esas personas que están obviamente fuera, que se sacaron, y otras que estén en problemas y llevarlas al espacio construido. Esto obviamente nos permite poder llevar a las familias al espacio y poder implementar vivienda, comercio en edificios en altura para poder obviamente tener una estrategia que se puede replicar y que perfectamente se puede llevar a otros lados. Obviamente edificios que estén pensados desde las energías renovables, con agua, energía solar, toda la parte de conectividad que esté bien clara, con toda la primera rasante, con espacio público, espacios de mercado. Una de las cosas más importantes en los sectores vulnerables es que la gente vende comida, y algo que es muy interesante también, digamos, en Carpio y en otros sectores, es que está construido muchas personas son nicaragüenses, salvadoreñas, hondureñas, ticas. Imagínense en la mezcla gastronómica que eso tiene, ¿verdad? Eso tiene un poder cultural, gastronómico importante, y entonces cuando hablamos a veces de que hay mucha informalidad, eso es una forma de formalizarlo desde la informalidad que ya existe, ¿verdad? Que de alguna manera la formalidad de ellos. Entonces buscamos esas estrategias pasivas para poder tener este tipo de edificios en altura, y esos fue temas que se han trabajado con el MIBA para ver si podemos empezar a desarrollar este tipo de situaciones. ¿Te gusta que el edificio sea autorrenovable? Sí, correcto. Sí, autorrenovable, no autosuficiente. Autosuficiente, pero con estrategias básicas, no con tanta domótica, por así decirlo, porque obviamente tal vez se nos puede salir de presupuesto, ¿verdad? Pero sí buscar un edificio que es eficiente. Si ustedes van ahí, el edificio es muy abierto, si lo vieron, ahí no hace calor, pero obviamente es porque esa es la estrategia. En este caso, porque teníamos que bajar fondo, bajar un poco el costo, entonces todas las paredes son permeables, pero eso nos permitía también generar una identidad del edificio. Tengo una pregunta acerca de los centros de cuidado. Como somos un país tropical, yo sé que en Guanacaste es un clima muy seco, sí. Pero cuando es la época lluviosa, por lo general hay mucha inundación y lluvia con viento, ¿cómo evitarían o evitaron que esos centros de cuidado se mojaran por dentro, ya que es tan abierto? Con grandes techos y grandes aleros. Los techos son... Claro, yo puedo tener esta pared, puede ser del material que sea, concreto, madera, plástico. Yo tengo un gran alero y el viento nunca va a permitir que el agua entre, y obviamente esto tiene que ver obviamente también con la inclinación de los techos, ¿verdad? Nosotros, de mi parte, yo considero que el techo es la identidad de la arquitectura de Costa Rica. Y de ahí es donde nace. A veces uno ve proyectos que no tienen aleros, no tienen techos, y uno dice, bueno, en este clima tropical es bien complicado, digamos, verlo así. Si estuvieras en otra latitud, te podría creer que no existe ese tipo de cosas, pero en nuestra franja tropical, yo creo que cualquier proyecto arquitectónico necesita de tener unos buenos aleros, no solamente para el agua, sino también para el sol y obviamente para esa protección que también genera obviamente un confort térmico dentro de la edificación. ¿Qué tipo de madera usan normalmente para construir? Todo lo que estás viendo ahí de madera laminada se trabaja con pino radiata y pino amarillo. Esas son maderas semiduras que permiten, digamos, todo el tema de las sales metálicas, permite curado, tratado de una mejor manera que una madera más suave o una madera más dura. En el caso, por ejemplo, una madera muy dura que también es estructural es la teca, que es muy usada, es digamos, es mucho más genérica en ese sentido, pero la teca no permite ser curada y tratada como el pino. Y por eso, cuando hablamos de madera laminada, no sé si saben, pero la madera laminada son piezas aglomeradas, pegadas entre sí, que generan una superpieza. Entonces esas piezas que vieron aquí del edificio son piezas de 15 metros, la más alta, que se llevaron en una sola pieza, no tiene tornillería, es una sola pieza de madera, y así se instalaron todas las vigas y fueron todas las columnas del edificio. Eso es parte de la tecnología que se usó, digamos, en la mayoría de estos edificios que tienen que ver con madera laminada estructural, ¿verdad? También obviamente se mezcla con madera cerrada, ¿verdad? Que todo lo que es las ventilas y todo eso es madera cerrada, ¿verdad? Ahí se pueden mezclar otro tipo de maderas también, pero desde el punto de vista estructural es madera de pino radiata o pino amarillo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Con gestión inclusiva. Siempre desarrollamos talleres participativos. Ahora estamos desarrollando también un tema de branding comunitario, de que las comunidades puedan tener branding
¿verdad? Porque a veces el branding solo se ve desde el punto de vista de comercio y de grandes empresas, pero estamos generando también estas relaciones. Estas son algunas actividades que se generan para poder diseñar de manera conjunta con la comunidad. Ellos son los que entienden cuáles son esas necesidades, cuáles son esos espacios. Siempre damos esos espacios de reflexión donde cada uno puede opinar, desde los niños, adultos mayores, jefes de hogar, y esa información obviamente la recopilamos, nos la llevamos, la agrupamos, la estudiamos, y en este caso la dividimos en esquemas de distribución donde lo convertimos en pautas de diseño. Y esas pautas, primero esa organización la llevamos a pautas de diseño y podemos entender cuál es la articulación del proyecto, cuál es su configuración, cuál es la integración espacial, si tiene 2, 3, 4 niveles, y esas pautas de diseño las llevamos a un sitio, ¿verdad? Donde va a estar el proyecto. Y ahí entendemos disposiciones de circulación, servicios, modulación progresiva si es necesario, espacios de modulación y al final la volumetría o cómo va a ser el edificio a nivel plástico. Eso son parte de los procesos que nosotros ejecutamos para poder entender un proyecto. Y después un taller de validación. Este taller de validación, que en esto fue como una comunidad en San Pedro, que es en Sabanilla, y le estamos generando todo un tema de marca con todo un tema también de infraestructura social. Entonces, eso es parte de esos procesos. Si quieren saber también un poco más de teoría, nosotros escribimos este libro en conjunto con otros colegas que se llama El Borde Urbano como Territorio Complejo. Lo desarrollamos con la Universidad Gran Colombia y la Universidad Católica de Colombia y está de manera gratuita, lo pueden descargar en PDF en la web. En físico sí tiene un costo. De ahí hemos hecho otros edificios como el Centro de Capacitación Indígena Capaclajuy, que es un edificio en la zona indígena de Tayutic, donde esto atiende al grupo Cabecar, ¿verdad? Que es de Chirripó Abajo. Y una de las cosas que queríamos era fortalecer la parte de la cosmovisión, ¿verdad? Ese 2% de la población a nivel indígena nos hace entender que hay una construcción de nuestra identidad y hubo un último rey en Talamanca. Y esta arquitectura, ¿verdad? Que es informada del entorno, que realmente tiene un valor muy potente. Ahorita estamos trabajando con la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, lo que es el Manual de Vivienda Indígena para Costa Rica, porque lastimosamente nuestros sectores indígenas se les ofrece vivienda, hay un montón de desarrolladores, cooperativas que ofrecen vivienda y los gobiernos de turno terminan construyendo esto. Y entonces serán estos los sistemas de construcción más favorables, ¿verdad? Y entonces dicen, no, vamos a arreglar el problema, y entonces la misma casa, pero la pasamos a madera. Y ahí es información, esa arquitectura que no está informada del contexto, que no está informada de la cosmovisión, y ni siquiera tiene las regulaciones climáticas adecuadas, ¿verdad? Y entonces pasa eso, ¿verdad? Se les da las viviendas y ellos construyen su ranchito de paja a la par y se pasan a vivir al rancho de paja. Y a veces lo que hacen es que los animales viven en las casas que les dieron, porque no tienen las condiciones climáticas adecuadas que ese espacio requiere. Y entonces ahí es donde uno ve, ¿verdad?, que no hay promoción de la calidad de vida y es una realidad nacional y casi que regional. Entonces sucede esto, es una escuela donde también existe, allá está el rancho y entonces en vez de los estudiantes estar en el aula, reciben clases en el rancho cósmico. ¿Por qué? Porque tiene una mejor altura, tiene mejor confort, se ventila mejor, protege mejor. Y entonces ahí es donde realmente pensamos que si hay soluciones dignas, ¿verdad?, que se requiere promover, en vez de tener estos espacios tan mágicos que se tienen, ¿verdad?, que hay arquitectura, que hay iluminación, que hay textura, ¿verdad? Entonces, igual que todos, esta herencia la queríamos mantener y desarrollamos un taller participativo que teníamos que tener un traductor en Cabecar para poder generar estos talleres con la comunidad y a partir de eso, ¿verdad?, poder ir revisando con sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales, lo que era el taller, los resultados de ese taller para poder llevarnos esa información, como les mencioné, pasar a la parte arquitectónica, croquis, nombres también, Capaclajuy significa dormitorio en Cabecar, y poder tener maquetas borrador para poder entender qué era lo que queríamos construir, qué tipo de edificio queríamos hacer, y de ahí nace ya lo que es este gran barco, ¿verdad? Es como una gran nave que tiene unas oficinas, un espacio multiuso, un espacio de comedor, un espacio de cocina, baños, duchas, pasa un puente y hay un centro de capacitación y una biblioteca. Y si subiese el segundo nivel, hay un espacio para dormir y para descansar. Entonces, es un edificio que tiene 3 tipos de marco, 11 marcos estructurales en total, y tiene
todo un tema de maderas, piezas que se enlazan y que tienen distintos colores para generar patrones, que tenían que ver mucho con, ellos decían que querían que el espacio fuera como el bosque. Y algo que fue muy bonito es que ellos dicen que ahora estar dentro del edificio es como estar en el bosque, ¿verdad? El viento, la forma en cómo entra la luz y ese tipo de follaje, ¿verdad? Que de alguna manera genera como esa relación de textura. Esto es un plano estructural del proyecto donde las piezas que están en color café, esas son madera laminada estructural y todo lo demás es madera aserrada. Todos los proyectos que han visto se han construido con mano de obra local, donde nosotros capacitamos a la mano de obra para que puedan entender lo que es la construcción en madera y la construcción en madera laminada. ¿Para qué? Para poder dejar una capacidad instalada en el sitio, para que la gente sepa cómo poder trabajar eso. Y que si aquí le pasa algo al edificio, ellos mismos lo puedan mantener, ¿verdad? No tengan que estar llamándonos a nosotros a San José para ir a repararlo. Entonces, esas son situaciones que son importantes de entender y que el proyecto pueda desarrollarse. ¿Caritos? Y de aquí, obviamente, esto fue parte como de la forma en cómo se hicieron los cerramientos y lo que fue ya el proceso constructivo, ¿verdad? Que ahí se armaron los 11 marcos. En 15 días teníamos ya casi todos los marcos montados y después como fuimos cerrando tal vez el proceso, ¿verdad? De este edificio, donde son vigas también laminadas. Las vigas laminadas, obviamente estructurales, nos permiten tener luces muy largas, ¿verdad? Entonces no necesitamos tener tantas columnas. Cuando tenemos una viga laminada puede tener una resistencia hasta mucho mejor en tema de tamaño, costo contra una pieza de metal, ¿verdad? Y en peso, porque también es importante. Las vigas que vieron, las columnas que vieron del edificio de 4 pisos, las podían maniobrar 4 operarios, las podían alzar. Y con eso las levantamos intentamos hacerlo con grúa y era muy complicado porque el espacio es muy reducido y al final terminamos armando todo el edificio de punta de andamios. Entonces vean, digamos, el valor que tiene utilizar una estrategia como madera laminada. Bueno, aquí les voy a enseñar algunos otros edificios, algunos detalles que eran muy buenos en ese momento, cómo íbamos uniendo cada una de las partes y las piezas, y bueno, cómo se iba cerrando. Lastimosamente el techo siempre lo quisimos hacer de paja, de suita, pero el Ministerio de Salud no nos lo permitió y lo tuvimos que hacer de lámina de zinc. Bueno, aquí hay algunas texturas, lo que es el espacio interior, entradas. Dice cuánto me queda. ¿Estamos bien? Y bueno, aquí las texturas, tornillerías, lo que son las rampas y algunos espacios de capacitación. Bueno, otras texturas que eran con petatillo y otros materiales, texturas exteriores, y ya lo que sucede obviamente como edificio, de devolver esa identidad cultural. Bueno, lo que ya es el edificio en sí, ¿verdad? Esta pieza que son tres techos que se traslapan, allá 2, y la rampa, lo que son las pieles del edificio. Me dijo Juan Tú que este es el edificio que tiene el más grande de madera en Costa Rica. Es el que tiene más madera, no en tamaño, sino en cantidad de madera, en volumen. Entonces es muy interesante que esté en una zona indígena en este caso. Y bueno, aquí hay algunas otras visuales. Y ya lo que son el edificio utilizándose para actividades culturales. De ahí, algo que creo que ha sido un esfuerzo muy bonito y que se ha logrado replicar es el trabajo de participación ya en las municipalidades. Que eso fue un esfuerzo muy bonito que empezó a trabajar en este caso la Municipalidad de Curridabat y que ahora lo han trabajado otras municipalidades. Y nosotros estábamos trabajando en lo que es el Parque El Mercado. No sé si ya este proyecto lo vieron, pero hace poquito se acaba de terminar de construir, que ese Miravalles o Tirraces tiene la misma condición que es Medellín o estos asentamientos que están en una loma, en una ladera. Entonces, esto nos permite igual hacer talleres de participación, entender un territorio, y este es el predio que nos dan, que está a la par del CTP, que está recién construido, y todo el asentamiento que va para arriba. Aquí había una condición de que lastimosamente no pasaban los buses, la gente se manejaba por moto, por carros como taxis privados e interior. Y lo que hicimos fue poder llevar ahí una estación de buses con un mercado y un parque y convertirlo. En ese momento estos eran los renders y el espacio, ¿verdad? Que quería tener otros espacios también como acupunturas. Y bueno, estos son procesos ya de oficina a nivel de espaciales. Y lo que son algunas de esas acupunturas arquitectónicas que ya existen. Esa cancha que que es un espacio público que se va a trabajar, que pasa a un segundo nivel. Unos miradores con espacios
para trabajo, lo que son graderías, que eso se quiere trabajar, que es para mejorar todas las graderías de todo el sector. Y aquí se hace igual una validación para el mismo proceso que hicimos en Carpio, para que se valide y la gente vea lo que se está haciendo. En ese momento es Edgar Mora, que era el alcalde, y empieza ya el proceso constructivo. Este edificio ya está terminado. ¿Se fuiste a ver? Ah, ok. Nada más que le pusieron un colorcillo y que nosotros no queríamos, pero bueno, me gustaba más así. Y aquí está en proceso constructivo y los techos cómo se traslapan. Adentro tiene unos containers que son como los espacios donde son el mercado, donde la gente puede comprar. Un poco la relación de la planta contra lo que se llevaba construido. Y así ya iba el proceso. No me gusta la pintura que le pusieron, pero bueno, aquí ya está el proceso casi terminado. En el 2015 también nos tocó trabajar en Venezuela. En este programa que se llama Espacios de Paz, escogían 6 oficinas internacionales con 6 oficinas nacionales y nos tocó igual nuevamente hacer un proceso comunitario, proceso de participación y trabajar en este gran gimnasio, que es una problemática de la mayoría de nuestros países, ¿verdad? Se hacen juegos nacionales, se genera un montón de infraestructura de juegos nacionales, deportiva, se terminan los juegos nacionales y le dicen los juegos nacionales, bueno, comunidad, ahí le dejo ese gimnasio, es suyo. Y la comunidad ni siquiera sabe ni cómo usarlo, ni cómo darle mantenimiento, empiezan a deteriorarse, se empiezan a olvidar y pasan este tipo de irregularidades. En este caso, en la comunidad de Manuel Manrique, en Cojedes de Venezuela, San Carlos de Cojedes se llama, tenía un montón de problemáticas, que son estas problemáticas que están ahí, que ya se las voy a explicar. El proyecto tenía una abertura en la cubierta, ellos decían, por favor, ciérrenos esa cubierta, ábranos los muros, programemos esa gradería, que es casi un edificio. Entonces ahí la comunidad escogió de tener un programa socioproductivo, deportivo, organización comunitaria, baños, educativo, creativo, la cancha dividirla en colores para que pudieran haber situaciones simultáneas, ¿verdad? Actividades simultáneas y poder ir cerrando el edificio en algunos otros sectores, relacionarlo con el entorno y cerrar otras partes que también eran por temas climáticos y aprovechar la altura para construir una mezanini que nos da otros espacios comunitarios en un segundo nivel. Algunos cerramientos que se plantearon, estos eran unas vigas de unas casas de vivienda social que regaló el gobierno de Uruguay que nunca se utilizaron y el gobierno de Venezuela nos regaló. Entonces nosotros generamos unos paneles que van como invertidos unos contra el otro y con eso hicimos la fachada. Y esos eran los renders en ese momento para poder explicar a la comunidad. Ese es el proyecto ya terminado y cómo quedó ya con lo que es la panelería, todos los espacios, el espacio público, la parte de paisajismo, colores, ventas de comidas, y todo mucho material reciclado, lógicamente, y ya lo que era el interior, digamos, para poder dividir las actividades de forma simultánea y la mezanini en ese momento recién construida. Ahora sucede esto, que ya en un lado están trabajando haciendo lucha, de otro lado están haciendo zumba, en el fondo están jugando fútbol y todo se divide con mallas que se quitan y se ponen y permiten de que un edificio deportivo que no tenía uso y que está generando un montón de problemas, ahora puedan hacer muchas actividades simultáneas y que puedan desarrollarse, digamos, de manera conjunta. Y tuvimos 65 chicos que no eran de mano de obra calificada, los tuvimos que obviamente capacitar y como 15 de esos 65 son la junta administrativa que ahora mantiene este proyecto y le da vida y lo mantiene en el tiempo. Y la comunidad le colocó el nombre de La Techada. Y bueno, aquí son algunas fotografías del proceso, de lo que existe ahora y cómo se ha ido desarrollando el proyecto. Otros proyectos que hemos hecho, áreas sociales en Senfotec, ese es como el área común que se hizo ahí en Senfotec, usando igual la madera, generando mobiliario y espacios sociales que... Estamos trabajando un tema de proyectos socioproductivos privados que tiene que ver con toda esta movida en los sectores rurales. A mí me interesa mucho ahora la visión rural, dado que tenemos un país que es 60% rural. Y estamos generando, en la oficina todo se hace siempre en maquetas, son maquetas manuales, ni siquiera cortadas a láser, a mano, que nos interesa mucho desarrollarlas. Y a partir de ahí estamos generando algunos de esos ejercicios. Esto es en la zona de Pérez Celedón, donde ya tenemos varios procesos construidos de ese tipo de desarrollos que tienen que ver mucho con intentar darle chance a que lo desarrolle
personas que sean dueñas de su tierra y ojalá en su mayor nivel sean costarricenses, ¿verdad? Porque lastimosamente nuestra profesión atiende muchísimo al extranjero y se está desarrollando mucha arquitectura, pero la mayoría, casi inmobiliaria, es de extranjeros. Entonces también es importante ver la posibilidad de empoderar a la construcción, ojalá local y de que sea de nacionales. Con la Embajada de Estados Unidos estamos en este proceso que les decía a nivel indígena, lo que es la escuela Teliri. Aquí esto es una escuelita unipersonal, unidocente, perdón, que se va a cambiar estos espacios. Tiene una vista espectacular y lo que hicimos fue hacer un estudio igual de la cosmovisión, procesos, ¿verdad? Para poder entender el espacio, y ese es el proyecto que vamos a construir para poder devolverle la parte de la cosmovisión, la religión y otro tipo de cosas que nos interesan para fortalecer los procesos indígenas. Así también con la estación de Salitre, que esta es la maqueta, las maquetas de Salitre, procesos de participativos en Salitre, y las vistas que son espectaculares ahí en que tuvimos que caminar no sé cuántos kilómetros, ya no me acuerdo, y esa es la vista que tienen esos sectores, los procesos creativos que se desarrollan, y obviamente la parte programática para poder ejecutar este edificio que lo estamos también buscando ahorita los fondos para poder desarrollarlo y ponerlo ya en funcionamiento, igual como se han hecho los otros proyectos anteriores. Y este proyecto es bien bonito, este está en proceso, ya me ha tocado ir 2 veces a Colombia, que se llama La Casa Flotante, es un centro comunitario que flota. Empezamos con un proceso participativo virtual primero, y una trabajadora social que se llama Carla, colombiana, que nos está ayudando allá. Estamos desarrollando varios talleres con la comunidad, también haciéndole la parte de branding comunitario. Ellos están ahorita, se les está generando toda la parte web, que ellos puedan hacer tours, cobrar, todo eso es una experiencia gastronómica también. Entonces ellos tienen esta estructura existente, que ahí eso es como un restaurante y un sector comunitario que flota. Entonces ahí la gente llega, frena sus botes, come, y es súper interesante. Y ahora vamos a renovar esta estructura porque ellos quieren mejorar obviamente la condición arquitectónica, y esta es la propuesta que les llevamos, que ahora este año y el próximo, la idea es tener listo el edificio el próximo año. Ahorita estamos en recaudación de fondos, inventario de materiales, y aquí es un poco lo que es el proyecto y cómo se va a visualizar ya la estructura que flota sobre la base que ya existe. Es bien bonito, la verdad es que hace como 3 meses estábamos ahí comiendo y es espectacular la sensación de estar en el agua, en un espacio comunitario. Es toda una experiencia, digamos, diferente a lo que se puede vivir. Otros proyectos muy sencillos, voy a ir rápido, es Huella Colectiva, que son espacios comunitarios que generan ese tipo de cosas con lonas recicladas. Les generamos ese espacio modular que se desarma, se quita, todas las piezas se desarman, hasta las piezas de los dados tienen unas agarraderas que uno se lo puede llevar para poder armar el proyecto en otro lado. Y esos son parte de los módulos, y las tornillerías, espacios, todas las rejillas se levantan y se quitan, y los muebles todos son desarmables. Y otros procesos que ya son privados, que están en proceso ahorita de diseño y de trabajo, digamos, lo que es de planimetría. Esto obviamente nos ha ayudado al tema de la exposición internacional. Eso fue una de las últimas instalaciones internacionales que hicimos. Esto fue en la Bienal de Seúl, en Corea, donde se hizo este stand, y ahí se presentó todo el proceso de la Carpio. Hubieron reflexiones, espacios, ahí por ahí estaba Francis Queré, y estuvimos en esos procesos para poder colaborar como una práctica. Y en la práctica diversa, sí, me interesa, nada más rápidamente, ya voy a terminar. Creo que nuestra profesión nos permite como explorar un montón de posibilidades. A mí me ha tocado estar en el Colegio de Arquitectos, también he estado metiendo un poco en política, en donde generé un partido político que desarrollé aquí en mi cantón, que es San Pablo, que es la USA San Pablo. Ahora tenemos un convenio, por cierto. Y esto nos ha permitido, obviamente, a partir de todas esas experiencias, poder formar un equipo. Ya estuvimos en una eliminatoria o en una campaña donde logramos quedar de terceros, metimos gente al coro municipal, gente joven que nunca se ha metido en política. Yo no soy político, y esto nos ha permitido poder asociarnos con mucha gente que cree en lo que podemos hacer y podemos transformar. Yo considero que un municipio tiene los mejores proyectos que cualquier oficina de arquitectura se desearía. Lastimosamente a veces no tiene los mejores profesionales para hacerlo.
Entonces ahí es donde hay que ver cómo empoderar a más de ustedes que ojalá puedan llegar a hacer el cambio a las instituciones públicas para tener diseños y oficinas de calidad públicas, ¿verdad? Entonces, asesores nacionales, Brian Mora, que ahora es, estaba en la CELE y ahora está en el Monterrey de México, Adrián, que es de experto en telecomunicaciones, Carolina Pizarro, Alberto Negrini, tuvimos asesores internacionales como Jorge Mario Jauregui, Alejandro Hayek, José María Montaner, Zaida Muxi, Carlos Pinto, Maricruz Blanco, Fernando Meneses y Fabián Aguilera. Y ahora estoy en un proceso bien bonito que, por cierto, con Luis estamos con un convenio y quería nada más enseñarles esto. Fue un reto que me ofreció el alcalde, que en un momento fue mi contrincante, y él le interesó mucho los proyectos que queríamos procesar en San Pablo. Y entonces ahorita soy el jefe de planificación urbana en un contrato que tengo por 2 años, donde la idea que era poder incentivar y poder meter la parte participativa. Ya estamos ejecutando talleres participativos desde lo público, para entender que lo público también puede hacer el mismo aporte que hace lo privado, donde estamos generando las mismas dinámicas, pero de lo público. Esto fue para un parque de perros, por eso hay perritos ahí. Y poder empoderar también a todo el equipo municipal que también sepa hacer estos procesos. Una campaña que hicimos también para el urbanismo táctico y procesos también de participación, que si van ahora a San Pablo, estamos remodelando toda la entrada del cantón con espacio público, lo que fue el Parque de Perros, que ya este Parque de Perros va a empezar en construcción en 2 meses, que salió también parte, digamos, de esos procesos de participativos. Esto fue lo que se pintó en la calle como estrategia de urbanismo táctico, se desarrolló con niños de la escuela, colegios, que después esta calle va a pasar a ser espacio de bulevar, y parte de lo que fue el proceso, digamos, en ese momento fue un ejercicio de 2 días, y ya estamos con este 1 kilómetro, que es el que estamos remodelando para ahorita como entrada del cantón. Ya está en proceso de construcción, ya va a haber espacio público, van a haber bahías, van a haber una serie de cosas que creemos que van a ser importantes, y ya empezó ese proceso constructivo de diseño desde el municipio. Por cierto, ya firmamos un convenio con la U Latina, donde queremos desarrollar el manual de ecología urbana, que ya hay que verlo después ya en el departamento de investigación, y cosas tan sencillas como estas, que es una campaña publicitaria comunitaria, donde el municipio tiene una psicóloga que se llama Yamilet Monterrey, que ella tiene un grupo de mujeres que han sufrido de violencia doméstica. Y estas mujeres querían alzar la voz, querían no denunciar, porque ya lo hicieron, sino poder empoderar a otras mujeres a que puedan salir, si están siendo víctimas de violencia, puedan reunirse y mejorar su condición. Y entonces nosotros íbamos a hacer una campaña que iba a ser con actrices, porque no sabíamos que ellas tenían el interés de salir en las pancartas. Y fue muy interesante porque todas quisieron participar. Y entonces a todas se les tomó fotografías con un fotógrafo profesional para poder llevar esto a hacer una galería urbana en todo San Pablo. Esto fue una campaña bien bonita porque se utilizaron, hay un convenio con los MUPIs, que todos los MUPIs que ustedes ven en San Pablo son como 100 y resto, entonces utilizamos como 20 para poder hacer una campaña fotográfica. Y cada una de las frases son frases que cada una de ellas crearon, y nosotros lo único que creamos fue el título, que se llama Las Sobrevivientes, porque son mujeres sobrevivientes a violencia. Entonces fue muy interesante, digamos, que ellas quisieran ser parte del proceso, y que esto pudiera perfectamente estar en todos los MUPIs del cantón, ¿verdad? Se volvió una campaña que se busca concientizar también una problemática que muchas personas que se conocen en el cantón pasen y vean que esa es la mamá de no sé quién o la tía de no sé quién, y que está metida o tuvo en algún momento de su vida un problema muy serio y está empoderando a más mujeres a que se unan al grupo para poder fortalecer. Entonces, cosas tan sencillas como elementos que ya se utilizan a nivel urbano, les podemos dar un bagaje diferente y una visión diferente, y comunicar cosas importantes que impacten en un territorio. Y esta galería urbana ahora sigue funcionando, ahora vamos a entrar esta acaba de terminar, y ahora va a entrar un proceso donde ahora vamos a hacer una campaña de bienestar animal, que nos interesa mucho ahora que hay mucho maltrato a los animales. La idea es que todos los pableños, en este caso, van a llevar a su perrito, se les va a sacar fotografías con el nombre del perrito y nos van a dar igual frases y todo, y entonces se va a hacer una campaña de cómo cuidar a las mascotas en todo el cantón.
Pues eso es un tema de concientizar, en este caso a la ciudadanía, a distintos temas que nos vayan interesando, que vamos a ir sacando año por año y que obviamente vamos a utilizar este recurso que para el municipio es gratuito y le podemos sacar un máximo provecho. Y en la academia activa, ¿verdad? Que es importante, hay memorias del 2008, cuando yo era estudiante, profesores como Fernando Ríos nos incitaron a hacer este tipo de proyectos a escala 1-1, que después como profesores nosotros incitamos a los estudiantes a desarrollarlo. Este proyecto era un módulo de emergencia en ese momento que se construyó y se mandó a la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo y ganó un premio sobre arquitectos. Era un proyecto de estudiantes y ganó sobre arquitectos. Esto fue bien bonito, me nos tocó ir a Medellín, recoger el premio y toda la cosa, pero es una forma de incentivar también al estudiantado a salirse de las aulas, ¿verdad? Y esto nos llevó a ser profesores activos, ¿verdad? De poder ir a talleres sociales, a desarrollar proyectos similares con materiales como madera, bambú, metal. Aquí fue en una playa en Canoa, en Ecuador, donde se le estaba construyendo un módulo, eso es un ejercicio de una semana, a este surfista que está aquí, que él intercambia clases de inglés y francés para los niños por clases de surf, pero no tenía un espacio para poder hacer eso. Entonces, ahí se le estaba construyendo un espacio que se puede quitar, obviamente, porque está en la playa. Esos son como los cimientos. Le estaba dando clases de surf a los estudiantes y parte de lo que fue el modelo constructivo para poder tener un espacio donde ahí se puedan recibir clases, también se puedan dar clases de surf. Y ahí se meten las tablas y él también alquila las tablas y puede generar. Entonces, es una persona que quiere colaborar en su entorno y que en este caso tiene un impacto muy grande porque los niños de Ecuador en Canoa están recibiendo clases de inglés y francés. Otras iniciativas de soporte comunitario en Carpio, que se han trabajado con Un Techo para mi País, pintando fachadas, desarrollando proyectos de manera áptica. Esto fue en Veritas. Y cómo podíamos generar esos salones comunales. Aquí, esos están aquí muy cerca, esos están aquí en Guararí. Y este fue el último proyecto que se hizo también con Techo, donde le dijimos a Techo, denos los materiales y nosotros desarrollamos un proyecto. Se desarrolló esta maqueta gigantesca. Los estudiantes generaron un evento para recaudar fondos. Se construyó el proyecto en el patio de la U y después se desarmó y se llevó al sitio donde va, que es en la cuenca sur en este caso de Guararí. Y esos procesos obviamente que alimentan la arquitectura y que obviamente hay un intercambio real entre estudiantes y comunidad, ¿verdad? Espacios de juego, espacios públicos con niños, proyectos que no salieron tan bien. Este fue un módulo que se iba a entregar, no le dimos el cuidado adecuado y se precarizó, que también son problemas que tuvimos. Hay cosas que hay que también rescatar y saber en qué se falla. Mobiliario urbano que se generó, esto lo hicimos en el TEC para espacio público para niños, en distintas escuelas, en la Escuela Metálica, en la Escuela del Perú, y obviamente hubieron muchos procesos bien bonitos. Con la U Latina generamos estos proyectos, estos módulos itinerantes que nos servían para hacer talleres participativos y después estuvieron en el FIA, en el concierto de Calle 13, y empezamos también a generar espacios públicos en Carpio, que fueron con los estudiantes de acá, y para mejorar situaciones de distintas casas que tenían problemas, cosas tan sencillas como un closet de cajas, y esto permitió tener algunos premios también en bienales y salir en el periódico y en revistas. Lo que es también espacio público, espacio para niños, espacios de juego, mobiliario. Eso fue un espacio de reunión que querían en un asilo de ancianos aquí en San Pablo, y un taller de madera también que hemos desarrollado con distintos estudiantes, donde se fabricó esta parada en José María Celedón. Y esos esfuerzos que van más allá, que son de la propia iniciativa de los estudiantes, esto no tiene nada que ver con nosotros, pero José, que era un estudiante nuestro, armó un árbol de cajas que él solicitó y armó y logró recaudar todos esos regalos para todos esos niños que están ahí. Nicole Gislán, que dio clases como por un año gratuitas en la Carpio, perdón, aquí en Guararí, y venía a dar clases, y son cosas, iniciativas que salen de estos procesos que ya no hay control. Y siempre me gusta terminar con esto, que es la pequeña escala, un gran cambio, donde en Carpio hicimos un mapeo de niños que tenían un problema físico-motor, y con los estudiantes de acá de la U, en un ejercicio de un mes, desarrollamos estos prototipos que son con materiales de desecho, lo que son camas,
sillas de ruedas, en este caso ahí don Fernando, que era profesor de acá, estaba probándola, que iba para ese señor que no tenía movilidad en las piernas, sillas de ruedas con llantas de bicicleta, con medios estañones, otros que se podían hacer cama, que era una necesidad que en este caso cada una se diseñó la necesidad que tenía cada uno de los niños, y ese es como, para cerrar, como el proyecto que siempre intentamos, que es cosas tan chiquitas como estas pueden generar un cambio muy positivo, que era modificar un scooter para que esta niña de oxígeno dependiente pudiera movilizarse más tranquilamente a la escuela, al Levi's, lo podía hacer jugando, ¿verdad? Y que perfectamente podía otra vez como meterse en el sistema de la niñez, ¿verdad? Porque realmente ella no podía moverse en un rango de 1,5 metros, era lo que podía hacer con el cilindro de oxígeno. Entonces, vean lo sencillo, ¿verdad? Y eso es un ejercicio que se hizo en esta universidad de 20 días. Y bueno, eso es lo que quería compartirles hoy, pura vida. Y bueno, ahí están mis redes sociales, cualquier cosa. Gracias.